Estamos aquí con la futura ministra de Economía, Silvana Scioli, actual ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. Silvina Batakis, gracias por venir. No, por favor, un gusto. ¿Coincidís que este es uno de los grandes desafíos que va a enfrentar el que gane? Sí, claramente, y bueno, coincido con bastantes de las cosas que se dijeron acá, no todas, pero sí que YPF es fundamental. Nosotros, para resolver este tema del balance energético que vos mencionabas hace un rato, necesitamos a una YPF que nos dé soberanía, porque eso claramente va a demandar menos dólares cuando podamos dejar de importar estos recursos. También necesitamos, por supuesto, no depender tanto de los contratos que tenemos con el exterior para abastecer de gas, no solamente al consumidor final, digamos, a cada una de las familias que consumen el gas, sino también a ese gas que se necesita en cada una de las empresas, porque claramente cuando por algún motivo se produce, por ejemplo, una devaluación, el gas automáticamente aumenta. Después uno puede decidir si esas tarifas se reflejan en forma directa en el consumidor domiciliario, pero también el tema es qué pasa con las empresas y cómo siguen produciendo esas empresas. Pero vayamos al tema de tarifas, apareció recién el informe, se habla de sinceramiento de precios. Aranguren, no sé si viste el tape al comienzo, dice que gane quien gane va a haber aumento de tarifas. ¿Es así, gane quien gane? No, para nada. Nosotros creemos en que el mercado interno tiene que seguir siendo dinámico. Creo que todos estos años de crecimiento, de esa demanda interna, de ese consumo que hemos logrado entre todos los argentinos, nos ponen en una etapa que sigue, que es la etapa que Daniel Scioli propone, que es la etapa del desarrollo, y que tiene que ser claramente complementada con inversión. Nosotros creemos en ese programa de desarrollo para Argentina, y en la inversión es donde nosotros vamos a ganar ese diferencial de productividad y de competitividad. Pero, ¿y eso es incompatible con, eso es compatible con mantener tarifas que en el caso de la electricidad son absurdamente bajas? Y no estoy hablando para sectores necesitados, sino para sectores medios altos y altos que pagan... Uno tiene que mirar integralmente las medidas, y nosotros la visión que tenemos es que necesitamos seguir dinamizando la economía interna. Es lo que yo decía antes. Nosotros, el mundo hoy está mucho más complejo, demanda mucho menos productos manufacturados por parte de países como el nuestro, y además de eso también tenemos que hay una decisión en el mundo de que los precios de los commodities sean más bajos. Ante todo ese factor externo, nosotros necesitamos una demanda dinámica. Se consigue de distintas formas, con distintas medidas, pero claramente no es potenciando el aumento de las tarifas, porque eso también después repercute en mayor inflación. Pero eso está descartado por completo. Aumento de tarifas no va a haber para nadie. No, para nada. ¿Para nadie? No. Vamos a una pausa, seguimos hablando después de economía, hacemos una breve pausa y seguimos muchos más temas con Silvina Batakis. Presenta. Seguimos aquí en Desafío 2016, ahora minutitos entrevistamos a la diputada Patricia Bullrich. Seguimos un rato más con Silvina Batakis. Imaginemos que gana Scioli. En el país, 4 años gobernados por Scioli, ¿qué sector pierde? No, yo creo que no se habla de perder, sino que tenemos que pensar en un país en donde ganan los más vulnerables, gana la clase media, gana el trabajo, gana la industria nacional. Nosotros creemos en la protección a nuestra industria nacional y creemos también en la redistribución de ingresos en todo el país. Creemos en un federalismo productivo con equilibrio territorial. Nosotros estamos convencidos que tenemos que llevar oportunidades, que el Estado tiene que ser un Estado presente, un Estado emprendedor, en donde allí donde no hubieron oportunidades y la población fue expulsada de sus lugares de orígenes porque no tenía oportunidades, el Estado tiene que estar y tiene que hacer una inversión inicial para que se generen otras oportunidades. Eso nosotros lo hicimos en Provincia de Buenos Aires, estamos convencidos que se puede hacer a nivel nacional y además de hecho hemos hablado con distintos organismos internacionales para que nos puedan financiar un proyecto de esta característica como tantos otros. ¿Y en la redistribución nadie pierde? En la redistribución de ingresos, seguramente nosotros en la Provincia de Buenos Aires también hicimos esto. Hay gente que aporta más al sistema, pero no es una pérdida. Tenemos que empezar a pensar en colectivo los argentinos. No podemos pensar solamente mirándonos a cada uno de nosotros el ombligo individualmente, sino que tenemos que pensar en el colectivo en que crecemos todos. Yo creo que cuando la clase media, la clase más vulnerable, tiene recursos para poder comprar al comercio, ese comercio después va y le compra a la industria. Y ese es el beneficio que tenemos que aspirar todos los argentinos, a entender
que en el colectivo ganamos todos. Es muy difícil hacer ese clic de pensamiento y lleva muchos años de construcción poder llegar a eso. Pero nosotros estamos convencidos que ese es el camino para Argentina. Pablo Roca, el dueño de uno de los principales grupos económicos, el grupo Techint, en un congreso de la industria del acero ayer, dijo que reconoció que Argentina, el gobierno defendió la industria, un momento internacional difícil, pero, dice él, el Estado ocupa demasiado espacio y esto complica, dificulta el crecimiento, el desarrollo del capital privado. No, bueno, yo creo que el Estado ocupa un rol que para nosotros es importante, que nosotros creemos en el Estado, esto que yo decía antes, el Estado emprendedor, pero por otra parte también creemos en el Estado que defiende la industria nacional. Si nosotros hoy hiciésemos una apertura indiscriminada de las importaciones, seguramente Pablo Roca se quejaría porque tendría una competencia externa que hoy no tiene. De hecho, se está quejando por la posibilidad de que ingresen por eso digo, productos de China, uno tiene que, si acepta y le parece bueno, digamos, que el Estado nacional proteja la industria nacional, también este Estado, que es este Estado emprendedor, este Estado que protege la industria nacional y que quiere generar más puestos de trabajo, es un Estado que necesita recursos para también abastecer de alguna forma a un sector que evidentemente al sector privado tampoco le gusta, pero digo, me parece que uno tiene que mirar el Estado completo. Creo que tenemos dos matrices de pensamiento distinto y nosotros creemos en un Estado emprendedor. ¿Qué empresario local o multinacional que opera en Argentina te genera mucho respeto? No sé si la palabra admiración puede quedar demasiado grande, pero reconoces un aporte particular. La pequeña y la mediana industria en Argentina creo que es fundamental, son los que generan trabajo, son creativos y tienen un espíritu emprendedor muy fuerte. Hoy estuve en el parque industrial o el área planificada industrial de Almirante Brown y ahí la verdad que estuvimos hablando con muchos empresarios y un empresario en particular me decía, bueno, nosotros empezamos en el 2013 a producir grifería con 30 empleados, hoy somos 40 y vamos a producir 60, con 60 empleados. Y están produciendo y tienen un espíritu aventurero, pero un espíritu que hace que a todos nos genere empatía y ganas de pensar que la producción argentina tiene que ser de esa forma. ¿Y de los grandes? De los grandes empresarios, creo que todos aquellos que piensan en generar una cadena productiva y un eslabonamiento productivo con inversión nacional, creo que todos esos merecen el mayor de mis respetos. Hoy cuando vos presentabas el informe respecto de Vaca Muerta y en alguno de los informes se mencionaba, alguno de los expertos mencionaba lo que implica Vaca Muerta en cuanto a la matriz que se va a generar productiva de distintos sectores, me parece que en eso tenemos que pensar los argentinos. Cuando en el año 72 hubo un físico que decidió o quiso y trajo el sueño de crear el INVAP, seguramente en aquel momento lo trataron de loco, pero hoy el INVAP moviliza a una industria nacional muy fuerte y que nos enorgullece a todos los argentinos. Necesitamos tener más de esas visiones y un Estado que crea en eso para poder invertir también en eso. Tema sensible, dólar. Scioli está diciendo que en enero va a haber dólar a 10. Por un lado se cuestiona, se demoniza la devaluación. Ahora, un dólar a 10 no es enamorarse y conservar y reivindicar el dólar barato, el atraso cambiario, que en Argentina no fueron buenas experiencias. No, nosotros creemos que las reservas de Argentina tienen que ser administradas inteligentemente. Ningún país en el mundo rifa las reservas, sino que las administra. Y también todos los países del mundo administran la cotización del tipo de cambio. Nosotros queremos encontrar un tipo de cambio que sea de equilibrio, pero que sobre todo que apuntale esto que decíamos antes. Si nosotros queremos una industria nacional que siga produciendo, que pueda comprar insumos para seguir produciendo y también en el mediano y largo plazo que empresarios argentinos puedan abastecer a estos insumos que hoy son importados. Hoy uno de los empresarios me decía, ustedes a veces nos subestiman a los empresarios, no somos tontos, nos encantaría producir también eso, pero necesitamos las condiciones para eso. Nosotros tenemos que producir eso. Dólar a 10, ¿no crees que es sinónimo de atraso cambiario, dificultades para poder competir?
No, yo creo que en Argentina se ha estudiado mucho el tema de las estructuras económicas desequilibradas, y esta estructura económica desequilibrada lo que genera es que hay un sector que es muy rentable, que es muy eficiente, es muy productivo y competitivo, como es el agro en Argentina, y otro sector que necesita continuamente divisas para poder desarrollarse. Este sector es el sector que genera empleo, este sector es el que necesita ayuda también respecto del tipo de cambio para poder comprar insumos. Nosotros en ese sector vemos la beta para conseguir construir más trabajo en Argentina. 2 días antes, 3 días antes a lo sumo de la primera vuelta, Scioli anuncia que se va a pagar ganancias a los trabajadores en relación de dependencia a partir de un salario bruto de 37.000, neto de 30. ¿No suena eso una medida muy progresista, no? Yo creo que es un reconocimiento de que en Argentina tenemos inflación y que tiene que haber un mínimo debajo del cual no haya un pago de este impuesto a las ganancias, pero sí lo que estamos planteando también es que arriba de ese mínimo vamos a hacer un impuesto sumamente progresivo. Y también lo que hay que mirar, que lo hablábamos hace un ratito, cuando en el mundo no se demandan productos argentinos, nosotros necesitamos que se movilice el dinero dentro de nuestra economía. Y esta es una de las formas que movilizamos recursos dentro de la economía. ¿No era mejor la medida de devolución del IVA a los que reciben la asignación universal a través de tarjeta de crédito, porque eso estimula la bancarización, en lugar del 82% móvil? En realidad lo que nosotros habíamos planteado era la devolución del IVA para las jubilaciones mínimas y también para la asignación universal y otros planes sociales. Y esto se mantiene, ¿sí? La devolución del IVA a través de la tarjeta de crédito y débito de planes sociales o de la asignación universal se mantiene. Cambiaron lo de jubilados. Cambiamos los de jubilados porque entendimos que no se entendió, que no lo pudimos explicar bien. En el valor total prácticamente es lo mismo. Hoy vos sabés que las jubilaciones mínimas están en aproximadamente el 77-78% respecto del salario activo. Cuando empezó la ley de movilidad, cuando se promulgó, estábamos en un 50%. O sea, llegar al 82% es un pasito más que queremos dar, pero se sostiene claramente el tema de la devolución del IVA para los planes sociales y para la asignación universal. ¿El IVA 21% es muy alto? Es un impuesto que está aceptado en todas partes del mundo. Yo creo que el espacio fiscal que tiene Argentina hoy no da para que lo hagamos más grande, ¿sí? Ese espacio, pero sí tenemos que hacer una revisión de todo el sistema para que todo el sistema sea progresivo. Ustedes en la provincia impulsaron y se legisló un impuesto a la herencia, sí. ¿Que considerás que habría que hacerlo a nivel nacional? Sí, es un impuesto que es el más redistributivo, está reconocido por toda la Academia Internacional. Piketty, cuando estuvo acá en Argentina hablando con la presidenta, mencionó el impuesto a la herencia que tiene la provincia de Buenos Aires, o la donación, o la transmisión gratuita de bienes, y él lo que decía es que claramente para hacer más redistribución dentro de un país se necesita que esto esté en todas las jurisdicciones y no en una sola, pero sí es uno de los impuestos más redistributivos reconocidos a nivel mundial. Gracias por venir. No, por favor, un gusto. Vamos a una breve pausa y cuando volvamos con Patricia Bullrich.